cuando hablamos de la verdadera escala de la Vía Láctea, nuestro recorrido no comienza en su núcleo, sino aquí mismo, en la región donde se encuentra nuestro propio sistema solar. Un pequeño rincón del llamado Brazo de Orión. Es un lugar que nos parece tranquilo, casi inmóvil. Pero esa calma es engañosa. Incluso esta zona aparentemente serena forma parte de un mecanismo gigantesco, dinámico, en constante movimiento. Aquí todo se desplaza, todo gira, todo obedece una gravedad tan poderosa que mantiene unidas a cientos de miles de millones de estrellas. Imagina esto. El Sol tarda unos 230 millones de años en dar una sola vuelta alrededor del centro galáctico. Continúa el texto completo. A medida que nos alejamos de nuestra región local y comenzamos a observar la Vía Láctea desde una perspectiva más amplia, surge una pregunta inevitable. ¿Qué es realmente una galaxia? ¿Un conjunto de estrellas? ¿Una estructura de gas, polvo y gravedad? ¿Un sistema mecánico? ¿Un organismo cósmico? La respuesta es más compleja de lo que parece, porque una galaxia no es algo fijo, no es una forma estática flotando en el vacío, es un proceso, un acontecimiento, una historia en movimiento continuo. Y para comprender qué tan enorme es la Vía Láctea, debemos entender primero cómo se forma, respira, crece y se transforma. Comencemos con uno de los actores principales, el gas interestelar. Suena intangible, etéreo, casi inexistente. Pero este material difuso, compuesto por hidrógeno, helio, trazas de elementos pesados y polvo microscópico, es el combustible del cosmos. Es de ahí de donde nacen las estrellas. Y ese gas no está distribuido uniformemente. Forma nubes colosales, filamentos, vacíos y regiones altamente comprimidas, donde la gravedad trabaja sin descanso. En las zonas más densas, conocidas como regiones de formación estelar, la materia colapsa, se calienta y da lugar a nuevas estrellas. Algunas se encienden suavemente, otras se forman en explosiones casi catastróficas que liberan energía inimaginable. En ocasiones, una sola nube puede generar miles de estrellas en un solo brote de nacimiento cósmico. Estas regiones viven, mueren y renacen. Cada generación de estrellas recicla materia a través de explosiones de supernova, enriqueciendo el gas con nuevos elementos, sembrando el espacio con los materiales que componen planetas, océanos, atmósferas e incluso vida. Así, la galaxia no solo es grande en tamaño, es grande en ciclos, es grande en historia. Pero lo verdaderamente sorprendente aparece cuando observamos el disco galáctico en su conjunto. El disco no es rígido, no es plano, no es una superficie estable, está torcido, está ondulado, está deformado por fuerzas invisibles. La Vía Láctea es como un enorme disco de vinilo deformado por el tiempo, curvado hacia arriba en un borde, doblado hacia abajo en el otro. Este warp galáctico puede haberse originado por interacciones con galaxias enanas, por corrientes de materia oscura o por el tirón gravitatorio de Andrómeda. Sea cual sea la causa, el resultado es claro. Nuestra galaxia no es una estructura ordenada. Es una estructura viva. Y si el disco es caótico, el halo lo es aún más. El halo estelar está compuesto por las estrellas más antiguas, restos de galaxias devoradas hace miles de millones de años. Sus órbitas no siguen un patrón definido. Son inclinadas, excéntricas, distorsionadas. Parecen fantasmas girando alrededor de la Vía Láctea en caminos impredecibles. Cada una de estas estrellas es una reliquia, un fósil, un testigo de un tiempo en que nuestra galaxia aún se estaba formando, alimentándose de sus vecinas. Y las corrientes estelares, esas largas cintas de estrellas que serpentean por el halo, son las marcas visibles de esos banquetes.
Son restos de antiguas galaxias destruidas y estiradas por las fuerzas de marea. Seguimos descubriendo estas corrientes incluso hoy, y cada nueva corriente amplía nuestra comprensión de la verdadera extensión de la Vía Láctea. Pero la historia no termina ahí, porque más allá del halo estelar se encuentra la corona de gas caliente. Una capa gigantesca de plasma tenue que rodea completamente la galaxia. Este gas alcanza temperaturas de millones de grados y se extiende muchísimo más allá de lo que podríamos esperar. Cientos de miles de años luz. Es tan tenue que no podemos verlo directamente. Pero sabemos que está ahí porque absorbe luz de cuásares distantes, dejando su huella en forma de líneas espectrales características. La corona es un océano ardiente, una atmósfera galáctica, un recordatorio de que la Vía Láctea respira. Todo esto, el disco, los brazos, el bulbo, el halo, la corona, forma parte de la estructura interna. Pero entender esa estructura nos lleva a una conclusión inevitable. La Vía Láctea no tiene bordes simples. No hay una línea donde la galaxia termine y el vacío comience. En cambio, cada capa se difumina en la siguiente. Cada componente se entrelaza con otro. Cada parte depende de otra para existir. La Vía Láctea es una arquitectura compleja, fractal, rica en detalles que se sumergen en el espacio profundo. Y aunque ya hemos descubierto mucho, esta es solo la superficie. Lo que aguarda más allá, la dinámica con sus galaxias satélites, su relación con Andrómeda, su lugar en el grupo local, revela una historia aún más extraordinaria. Una historia que redefine por completo el concepto de tamaño galáctico. Lista para continuar hacia la próxima revelación. Cuando intentamos comprender la verdadera magnitud de la Vía Láctea, tarde o temprano llegamos a una frontera fascinante: las galaxias satélites. Estas pequeñas compañeras orbitan alrededor de la Vía Láctea como lunas alrededor de un planeta. Pero su papel es mucho más profundo. No son simples acompañantes. Son piezas esenciales en la historia y en la estructura de nuestra galaxia. Algunas, como las nubes de Magallanes, la mayor y la menor, son visibles incluso a simple vista desde el hemisferio sur. Se ven como nebulosas resplandecientes, pero en realidad son galaxias completas, con cientos de millones de estrellas, gas y regiones activas de formación estelar. Otras satélites, en cambio, son tan débiles que apenas podemos detectarlas. Su luz es tenue, casi un susurro en la oscuridad. Y sin embargo, están ahí, orbitando lentamente, como fragmentos antiguos atrapados por la gravedad de la Vía Láctea. Estas galaxias satélites nos revelan una verdad profunda. La Vía Láctea es mucho más extensa de lo que parece. Una de las muchas sorpresas de estas galaxias vecinas es que no están distribuidas al azar. Lejos de ser una nube dispersa de pequeñas islas estelares, forman patrones, planos y corrientes que rodean la Vía Láctea. Algunos grupos se alinean como si fueran parte de una estructura mayor. Otros parecen estar cayendo hacia la galaxia desde regiones lejanas del grupo local. Esto desafía nuestras ideas tradicionales. Antes pensábamos que la Vía Láctea era un disco con un halo esférico. Ahora sabemos que estamos dentro de una arquitectura mucho más compleja. Las galaxias satélites se mueven como hojas atrapadas en un remolino. Su movimiento revela la forma del halo invisible de materia oscura que rodea a la Vía Láctea. De hecho, muchas de estas órbitas serían imposibles si no existiera este halo colosal. Cada galaxia satélite es un testimonio del poder gravitatorio de la Vía Láctea. Cada una marca los límites de su influencia. Cada una amplía nuestro entendimiento del tamaño real de nuestro hogar cósmico. La interacción con estas galaxias satélites no es tranquila, no es suave,
No es ordenada, es violenta, transformadora, creativa. Cuando una galaxia pequeña se acerca demasiado a la Vía Láctea, las fuerzas de marea la estiran y rompen. Sus estrellas se desprenden, formando corrientes estelares que se enrollan alrededor del halo. Estas corrientes se extienden cientos de miles de años luz, como heridas brillantes en el espacio. Cada corriente es un eco de una colisión pasada. Cada hebra luminosa es una historia de destrucción y renacimiento. Y lo más importante, estas corrientes marcan el verdadero borde gravitatorio de la Vía Láctea. Allí donde aparecen, sabemos que la galaxia todavía manda, todavía controla, todavía tira con su fuerza invisible. Pero hay algo aún más sorprendente. Algunas de estas galaxias satélites no están siendo destruidas. Todavía. Están atrapadas en órbitas lentas y enormes que tardan miles de millones de años en completarse. Están demasiado lejos para ser absorbidas pronto, pero lo suficientemente cerca como para estar irremediablemente cautivas. Y este delicado equilibrio nos lleva a un concepto fundamental: la esfera de influencia de la Vía Láctea. La esfera de influencia marca el volumen de espacio donde la gravedad de nuestra galaxia domina sobre todas las demás fuerzas, incluyendo la atracción de Andrómeda. Algunos estudios sugieren que esta región podría extenderse hasta cerca de 1.000.000 de años luz. 1.000.000. Eso es casi 10 veces más que el diámetro visible de la Vía Láctea. Si esto es cierto, entonces lo que solemos llamar galaxia es solo su corazón. El verdadero cuerpo es muchísimo más grande. Y mientras observamos las galaxias satélites, aprendemos algo más. La Vía Láctea no siempre fue como es ahora. Cada satélite, cada corriente, cada fragmento de una colisión pasada es un recordatorio de que la galaxia crece devorando a otras. La historia de la Vía Láctea es una historia de canibalismo galáctico. Somos el producto final de incontables fusiones. Somos el resultado de galaxias enteras que desaparecieron, absorbidas por nuestro titán espiral. Y este proceso continúa. Incluso hoy, nuevas galaxias enanas se acercan desde los bordes del grupo local, listas para sufrir el mismo destino. Todo esto nos conduce a una pregunta inquietante. Si la Vía Láctea tiene satélites, corrientes, halos, capas y estructuras que se extienden más allá de lo que podemos ver, ¿dónde termina realmente? ¿Dónde ponemos el límite? ¿En la luz? ¿En el gas? ¿En las órbitas? ¿En la influencia gravitatoria? No existe una respuesta simple, pero una cosa es segura. La Vía Láctea es mucho más grande de lo que jamás imaginamos. Y lo que descubriremos en la siguiente parte expandirá aún más esta visión, llevándonos hacia el gran escenario. El grupo local, nuestra familia de galaxias, y el punto donde comienza una historia aún más vasta que la nuestra. Cuando ampliamos nuestro punto de vista más allá de las galaxias satélites, llegamos a un territorio aún más fascinante: el grupo local. Se trata de la familia galáctica a la que pertenece la Vía Láctea. Un entorno vasto y complejo, donde las fuerzas de la gravedad dictan las relaciones entre más de 80 galaxias. Y al adentrarnos en este escenario, descubrimos algo profundamente revelador. La verdadera escala de la Vía Láctea no puede entenderse sin observar las conexiones que mantiene con sus vecinas. El grupo local no es una nube dispersa. No es un caos sin orden. Es un sistema con jerarquías, centros de masa, órbitas compartidas y futuros inevitables. Y en este sistema, la Vía Láctea ocupa un papel decisivo, pero no solitario. El grupo local está dominado por dos gigantes: la Vía Láctea, Andrómeda, M31. Ambas galaxias espirales poseen halos enormes,
sistemas de satélites, corrientes estelares y estructuras vastas que se extienden mucho más allá de lo visible. Entre ellas, su gravedad conjunta controla la dinámica de todo el grupo local. Pero lo más interesante no es el tamaño de cada una, sino la relación que existe entre ellas. La Vía Láctea y Andrómeda se atraen, lentamente, inexorablemente, a unos 110 km/s. Están destinadas a encontrarse. Su colisión es inevitable, y este destino compartido define gran parte de la estructura del grupo local. Las dos galaxias están rodeadas de docenas de galaxias enanas que giran alrededor de sus halos, como enjambres de abejas alrededor de un par de colosos. Algunas de estas enanas pertenecen claramente a la esfera de influencia de la Vía Láctea. Otras están atrapadas por Andrómeda, y otras flotan entre ambas, sin una lealtad clara, moviéndose en un equilibrio delicado entre dos titanes. Este equilibrio gravitatorio revela algo importante. La frontera real de la Vía Láctea no está donde termina la luz. Está donde su fuerza deja de dominar. Y esa frontera, cuando se observa en el contexto del grupo local, resulta mucho más amplia de lo que imaginábamos. La distancia entre la Vía Láctea y Andrómeda es de unos 2.5 millones de años luz. A primera vista, esta distancia parece inmensa. Pero cuando consideramos la escala de los halos de materia oscura, que pueden alcanzar 1 millón de años luz cada uno, ocurre algo sorprendente. Los halos casi se tocan. Dos esferas invisibles, colosales, superpuestas en el espacio intergaláctico, deformándose una a la otra. Esto redefine por completo el concepto de límite galáctico. Porque si los halos se tocan, entonces la región entre ambas galaxias no es un vacío. Es una zona de interacción. Una región donde la gravedad se entrelaza. Un puente. Un puente que conecta dos mundos gigantescos. Dentro de este puente gravitatorio, se mueven galaxias menores como Leo I, Leo II, Sextans, Cetus y otras que parecen estar cayendo hacia uno de los dos grandes centros. Algunas llegan desde las afueras del grupo local. Otras son expulsadas hacia regiones más remotas. Este baile cósmico demuestra que el grupo local no es estable en escalas de tiempo galácticas. Todo está en movimiento. Todo está cambiando. Todo fluye. Y así aprendemos otra lección esencial. La Vía Láctea es parte de un sistema dinámico que se reorganiza constantemente. Pero el grupo local no es infinito. Tampoco es aislado. Está contenido dentro de una estructura mayor. El supercúmulo de Virgo. Una región gigantesca que agrupa miles de galaxias. Y este supercúmulo, a su vez, forma parte de una estructura aún más inmensa. La Niaquea. El supercúmulo galáctico del que formamos parte, que se extiende a lo largo de 500 millones de años luz. Vista desde la Niaquea, la Vía Láctea no es una entidad gigantesca. Es un punto. Una luz entre 100.000 luces. Una vibración en un océano de estructuras colosales. Y sin embargo, incluso desde esa perspectiva, la Vía Láctea conserva una identidad única. Porque su tamaño no depende solo de lo que ocupa, sino de lo que influye. El grupo local está unido por una red de filamentos invisibles de materia oscura. Estos filamentos conectan a la Vía Láctea con Andrómeda, y a ambas con galaxias más pequeñas. A través de ellos fluye gas intergaláctico, corrientes de partículas y grandes ríos de materia que alimentan a las galaxias principales. Sin esta red, la Vía Láctea sería mucho más pequeña, mucho más pobre, mucho menos activa. Gracias a ella, la galaxia crece, se nutre, evoluciona. A medida que exploramos estas conexiones, la idea de tamaño comienza a difuminarse. ¿Es la Vía Láctea solo el disco? ¿Es el halo? ¿Es la esfera de influencia? ¿Es el filamento que la conecta con Andrómeda? ¿Es el grupo local entero? Tal vez,
La respuesta es que la Vía Láctea no tiene un tamaño único. Tiene capas de significado, capas de estructura, capas de influencia. Y cada una nos acerca un paso más a comprender dónde termina nuestra galaxia y dónde comienza algo mayor que ella. En la próxima parte veremos cómo estas estructuras se integran con el resto del cosmos y cómo la Vía Láctea participa en la arquitectura profunda del universo. A medida que profundizamos en el grupo local, surge una realidad que transforma completamente nuestra percepción de la Vía Láctea. Nuestra galaxia no está aislada, ni estructuralmente, ni dinámicamente. Tú está inmersa en un entorno de fuerzas, flujos y conexiones gravitatorias que moldean cada parte de su existencia. Y es aquí, en este nivel intermedio entre lo local y lo cósmico, donde descubrimos una de las claves más importantes para entender su verdadera escala. Porque la Vía Láctea no es simplemente un disco espiral flotando en el vacío. Es el nodo de un sistema, el centro de un conjunto de interacciones, una pieza en un engranaje mayor. Una de las primeras revelaciones en este nivel es que la Vía Láctea está rodeada por una corriente de gas gigantesca, conocida como la corriente de Magallanes. Este flujo abarca más de 200.000 años luz y recorre una trayectoria que envuelve parcialmente la galaxia. La corriente está compuesta por gas arrancado de las nubes de Magallanes mediante fuerzas de marea y arrastre gravitatorio. Este detalle cambia las reglas del juego, porque si el gas está siendo arrancado y guiado por la gravedad de la Vía Láctea, entonces su influencia se extiende más allá de donde terminan las estrellas visibles. Y la corriente de Magallanes no es la única. Existen nubes de hidrógeno de alta velocidad, HEVCs, moviéndose a cientos de kilómetros por segundo alrededor de la galaxia. Algunas se precipitan hacia el disco, otras orbitan como cometas gigantes, otras parecen haber sido expulsadas para luego volver. Todo esto demuestra que la Vía Láctea es un sistema en flujo constante. Un sistema que respira material, que expulsa y absorbe, que reorganiza su entorno. Si avanzamos un poco más, descubrimos algo aún más impresionante. La Vía Láctea y Andrómeda no solo se atraen mutuamente, sino que están inmersas en un campo gravitatorio compartido. Esto significa que sus halos de materia oscura interactúan, se deforman, se influyen, se tocan, en cierto sentido. Y aunque la colisión ocurrirá dentro de unos 4.000 millones de años, la interacción ya está en marcha. El espacio entre ambas no es un vacío muerto. Es una región activa donde se mueven galaxias menores, flujos de gas y corrientes de materia oscura. La Vía Láctea vive dentro de una red mucho más grande de lo que imaginamos. A veces se dice que el grupo local es como un archipiélago cósmico, con galaxias como islas en un mar oscuro. Pero esta metáfora es incompleta. En realidad, estas islas están conectadas por puentes invisibles de gravedad y materia oscura. Y estos puentes son tan importantes como las galaxias mismas. Porque estos filamentos y conexiones nos dicen que la Vía Láctea no está sola, no es independiente. Forma parte de una estructura orgánica mayor. Cuando observamos estos puentes, vemos que la Vía Láctea tiene raíces que se adentran en el espacio intergaláctico, extrayendo gas, guiando corrientes estelares y conectándose con Andrómeda en una danza lenta pero inevitable. Y aquí llegamos a una verdad fundamental. El tamaño real de la Vía Láctea depende de cómo la definamos. Si hablamos de su disco, podemos decir que mide unos 100.000, 150.000 años luz. Si hablamos de su halo estelar, quizás 300.000 o 400.000 años luz. Si hablamos de la esfera de influencia gravitatoria, cerca de 1 millón.
Si hablamos del alcance de sus filamentos, entonces millones más. Si hablamos de su papel en la Níquea, entramos en cientos de millones. La Vía Láctea no tiene un solo tamaño. Tiene múltiples dimensiones. Su estructura visible es solo el comienzo. Su poder gravitatorio es la siguiente capa. Su interacción con Andrómeda, otra más. El grupo local completo, otra. Y todo esto se entrelaza en un sistema dinámico en el que nada está fijo. Lo más fascinante aparece cuando entendemos que incluso la velocidad a la que la Vía Láctea se mueve dentro del grupo local desafía nuestra intuición, porque no solamente está rotando sobre sí misma, también se está desplazando en conjunto con Andrómeda hacia un punto específico del universo. Ese punto es un pozo gravitatorio gigantesco que conocemos como el Gran Atractor. ¿Y qué significa esto? Significa que la Vía Láctea no solo está ligada a su vecindario inmediato, sino también a estructuras aún más grandes que ejercen influencia sobre ella desde distancias colosales. Nuestra galaxia es parte de un flujo cósmico, un río de galaxias que se mueven juntas a través del espacio. Y mientras observamos este río, una idea comienza a tomar forma. La Vía Láctea no termina realmente en ningún lugar. Cada definición de su tamaño es arbitraria, relativa, dependiente del contexto. Porque la Vía Láctea domina su región local, es dominada dentro del grupo local, fluye dentro de la Níquea, es arrastrada hacia el Gran Atractor, forma parte del tejido completo del universo. Y esto nos lleva a un nuevo nivel de comprensión. El lugar de la Vía Láctea no es el de una galaxia aislada, sino el de una pieza dentro de la maquinaria cósmica. En el siguiente capítulo, profundizaremos aún más en cómo la Vía Láctea se conecta con el universo a gran escala, y cómo estas conexiones redefinen, una vez más, su tamaño real. Para comprender la verdadera escala de la Vía Láctea, debemos abandonar por completo la idea de que nuestra galaxia es una isla aislada en el universo. La realidad es más profunda, más rica y mucho más sorprendente. La Vía Láctea es parte de un entramado cósmico. Una red gigantesca donde cada galaxia está conectada a otras a través de estructuras invisibles, pero poderosas. Estas estructuras forman lo que conocemos como la red cósmica. Un sistema de filamentos, vacíos, cúmulos y supercúmulos que se extienden por miles de millones de años luz. Y lo más fascinante es que la Vía Láctea no solo forma parte de esta red, sino que su tamaño, su forma, su evolución y hasta su destino están determinados por ella. El universo, a gran escala, no se parece en nada a la imagen de galaxias dispersas flotando al azar. No. El universo tiene estructura, tiene arquitectura, tiene una organización profunda y sorprendentemente coherente. Las galaxias, incluida la nuestra, se alinean y se distribuyen siguiendo líneas gigantescas de materia oscura conocidas como filamentos. Estos filamentos son como autopistas invisibles, donde la materia fluye, se acumula y forma cúmulos de galaxias. La Vía Láctea está sentada en uno de estos filamentos. Y este simple hecho redefine nuestra percepción de ella. Los filamentos no son solo caminos. Ejercen fuerzas reales, dirigen el movimiento del gas, guían la caída de galaxias satélites, deforman los halos de materia oscura e incluso influyen en la orientación de los discos galácticos. Esto significa que la forma en que rota la Vía Láctea, su inclinación, la forma de sus brazos e incluso su dinámica interna, pueden ser el resultado directo de su posición en este filamento. La galaxia no surgió de manera aislada. Fue moldeada por el entorno cósmico desde su nacimiento. Si observamos aún más lejos, descubrimos que la Vía Láctea pertenece a un supercúmulo llamado la Níquea.
que significa cielos inconmensurables. Este supercúmulo contiene más de 100.000 galaxias, y todas ellas fluyen hacia una región gravitatoria masiva conocida como el Great Attractor, el Gran Atractor. Este movimiento colectivo no es opcional, no es aleatorio, es una corriente, un río galáctico, y la Vía Láctea es una gota en ese río. Pero aquí viene algo aún más fascinante. El flujo hacia el Gran Atractor implica que la Vía Láctea se está moviendo no solo dentro del grupo local, sino dentro de una corriente cósmica mucho más grande. Se mueve a velocidades superiores a 600 kilómetros por segundo. Respecto al fondo cósmico de microondas, esos son más de 2 millones de kilómetros por hora. Una velocidad que desafía cualquier experiencia humana. Una velocidad que no percibimos porque todo el sistema viaja junto a nosotros. Este movimiento revela otra verdad. La Vía Láctea no tiene un lugar fijo en el universo. Es un viajero eterno. Un participante en un movimiento global que abarca millones de galaxias. Cuando entendemos este contexto, la idea de un tamaño de la Vía Láctea se vuelve aún más compleja. Si la galaxia está incrustada en un filamento que la alimenta con gas, ¿termina donde termina el gas? Si sus corrientes estelares se extienden a cientos de miles de años luz, ¿termina donde llegan estas corrientes? Si el halo de materia oscura se difumina hacia regiones compartidas con Andrómeda, ¿termina donde se diluye ese halo? Si todo el grupo local fluye hacia el Gran Atractor, ¿termina donde termina su movimiento? Cada capa agrega una dimensión. Cada dimensión redefine su extensión. Cada nivel cambia su escala. Y aquí llegamos a la mayor revelación. La Vía Láctea es más grande que cualquiera de sus partes. No puede definirse por su disco, ni por su halo, ni por su esfera de influencia, ni por su posición en el grupo local, ni por su papel en la Niaquea. Es un sistema en evolución constante que se expande, se contrae, se conecta, se alimenta y se transforma. Es una estructura dinámica en un universo dinámico. Así, la pregunta, ¿qué tan grande es la Vía Láctea?, pierde su significado tradicional. La galaxia no tiene un borde, no tiene un límite, no tiene un contorno fijo, tiene un campo de influencia, chi. Tiene una historia dinámica, tiene una conexión con el universo, y entender eso nos prepara para lo que viene en el próximo capítulo. Un vistazo profundo a la materia oscura, el esqueleto invisible que sostiene toda la estructura galáctica, y cómo nos obliga a reconsiderar absolutamente todo lo que creemos saber sobre el tamaño real de nuestra galaxia. Si la materia visible, estrellas, gas, polvo, fuera todo lo que existe en la Vía Láctea, nuestra galaxia sería un lugar simple, pequeño y fácil de describir. Pero el universo nunca ha sido simple, y la Vía Láctea tampoco. La razón es una presencia silenciosa, invisible y dominante: la materia oscura. Ella es la responsable de la mayor parte de la masa de la galaxia. Ella da forma a su estructura, ella define sus límites, ella controla los movimientos de sus estrellas. Y lo más sorprendente, sin la materia oscura, la Vía Láctea ni siquiera existiría. La primera pista sobre esta sustancia misteriosa surgió al observar cómo rotaban las estrellas en el disco galáctico. Según las leyes de Newton, las estrellas más lejanas deberían moverse más despacio. Pero no lo hacen. Se mueven tan rápido como las más cercanas al centro. Este comportamiento es imposible, a menos que exista una masa adicional, invisible, envolviendo la galaxia como un gigantesco caparazón. Ese caparazón es el halo de materia oscura, y es miles de veces más grande que el disco visible. A diferencia del disco, el halo no es plano, no es regular, no es simétrico.
Es una nube tridimensional, irregular, llena de grumos y subestructuras, restos de antiguas galaxias absorbidas por la Vía Láctea. Cada una de estas masas invisibles ejerce fuerza sobre las estrellas, doblando sus órbitas, deformando los brazos espirales, moldeando las corrientes estelares. Es como ver un mapa del viento en un día tormentoso. No vemos el viento, vemos cómo se mueven las hojas. Del mismo modo, no vemos la materia oscura, pero vemos su huella en el espacio. Y aquí ocurre algo extraordinario. El halo de materia oscura es probablemente 1.000.000 de años luz de diámetro. Eso significa que la Vía Láctea, en su verdadera extensión gravitatoria, es enorme, mucho mayor que la fracción visible que vemos en el cielo nocturno. Cuando vemos la banda brillante de la Vía Láctea desde la Tierra, solo estamos viendo su núcleo luminoso, el 10% más interno de su verdadera extensión. Es como ver la ciudad iluminada por la noche sin notar que las afueras se extienden kilómetros más allá. Pero lo más fascinante es que este halo no solo sostiene la Vía Láctea, también la conecta. Los filamentos de materia oscura unen la Vía Láctea con otras galaxias del grupo local, especialmente con Andrómeda. Estos filamentos son puentes gravitatorios que permiten que el gas fluya entre regiones del espacio. Y este flujo significa que la Vía Láctea está siendo alimentada constantemente. Gana masa, forma nuevas estrellas, crece. La materia oscura también tiene un papel crucial en la evolución futura de la galaxia. Cuando la Vía Láctea y Andrómeda colisionen, sus halos se fusionarán primero, mucho antes de que lo hagan los discos visibles. Esta interacción invisible dictará la danza gravitatoria de las dos gigantes, atrayéndolas cada vez más hasta que finalmente se unan. En otras palabras, el destino de la Vía Láctea está escrito en su halo. A medida que los astrónomos estudian las corrientes estelares, esas largas cintas de estrellas esparcidas por el halo, descubren patrones que no encajan con una distribución suave de materia oscura. Algunas corrientes están dobladas, otras presentan irregularidades, otras tienen secciones interrumpidas. Estos errores solo pueden explicarse si el halo contiene grumos de materia oscura, que perturban el movimiento de las estrellas. Es decir, la Vía Láctea no está rodeada por una sola masa uniforme, sino por una estructura viva, llena de nudos invisibles. Y cada uno de esos nudos cuenta una historia. La historia de una fusión antigua. La historia de una galaxia consumida. La historia del crecimiento de la Vía Láctea. La materia oscura nos obliga a replantear la idea de tamaño. Porque si su halo define el verdadero alcance gravitatorio de la galaxia, entonces, la Vía Láctea no mide 100.000 años luz, ni 200.000, ni 500.000. Puede medir casi 1.000.000 de años luz. Eso significa que nuestra galaxia es, literalmente, del tamaño de la mitad del espacio entre la Vía Láctea y Andrómeda. La mitad. Así, cada vez que intentamos trazar una frontera, la materia oscura la desplaza. Cada vez que pensamos que la galaxia termina, descubrimos que continúa. Cada vez que creemos haber entendido su escala, ella se expande. La materia oscura nos recuerda que la Vía Láctea no es lo que vemos, es lo que influye, y su influencia se extiende inmensamente más allá de su luz. En el próximo capítulo, veremos cómo esta influencia se integra en el tejido del universo y cómo el movimiento de nuestra galaxia dentro del cosmos revela aún más secretos sobre su verdadera magnitud. Para entender realmente la inmensidad de la Vía Láctea, no basta con observar su estructura interna, su halo de materia oscura o su interacción con las galaxias vecinas. Debemos dar otro paso hacia atrás, alejarnos aún más, hasta ver cómo la galaxia se mueve dentro del universo entero.
Porque la Vía Láctea no está quieta. No permanece en un lugar fijo. Es una viajera dentro de un cosmos profundamente dinámico. Y cuando analizamos este movimiento, descubrimos algo sorprendente. La galaxia se desplaza a velocidades inimaginables. Primero, recordemos que el Sol gira alrededor del centro galáctico a unos 220 kilos por segundo. Pero esto es solo el principio, porque toda la Vía Láctea se mueve junto con el grupo local hacia una región misteriosa del espacio conocida como Pastorizae. El gran atractor. Un punto gravitatorio masivo dentro del supercúmulo de Laniakea. La velocidad combinada de este movimiento supera los 600 kilos por segundo. Eso significa que, en el tiempo en que pestañeas, la Vía Láctea ha avanzado cientos de kilómetros a través del espacio. Pero no percibimos este movimiento porque todo, el Sol, la Tierra, tú, yo, se desplaza en conjunto. Somos pasajeros dentro de un tren cósmico. La existencia del gran atractor plantea preguntas profundas. ¿Qué es exactamente? ¿Un cúmulo gigantesco de galaxias? ¿Una región extremadamente densa de materia oscura? ¿Una estructura aún más grande que no comprendemos del todo? Lo cierto es que incluso los astrónomos tienen dificultades para estudiarlo. La región está parcialmente oculta por la Vía Láctea, una zona que llamamos la zona de evasión. Esta parte del cielo está tan llena de gas y polvo que bloquea la luz de lo que hay detrás. Y sin embargo, el efecto gravitatorio de lo oculto es tan poderoso que arrastra a miles de galaxias hacia sí. Todo esto nos muestra que la Vía Láctea no está sola en su viaje. Forma parte de una corriente masiva de movimiento galáctico. Pero el movimiento no termina ahí. El supercúmulo de Laniakea, que contiene más de 100.000 galaxias, también se mueve. Y lo hace hacia una región aún más grande y profunda. Shapley. Un enorme supercúmulo que domina la dinámica cósmica en escalas aún mayores. El universo, en resumen, no es una estructura estática. Es una red de movimientos, una danza continua, un flujo de miles de millones de galaxias siguiendo los caminos trazados por la gravedad. Y la Vía Láctea está atrapada dentro de esta danza. Cuando observamos el mapa de estos movimientos, comprendemos algo revelador. La Vía Láctea se desplaza no solo por su propia gravedad, sino también por la forma del universo a gran escala. El patrón de distribución de materia oscura, los vacíos gigantes, las paredes galácticas y los filamentos dictan la dirección del movimiento. Es como si el universo fuera un relieve geográfico, y las galaxias se deslizaran por valles gravitatorios hacia centros de mayor densidad. En este sentido, la Vía Láctea no decide su camino. Se deja llevar, es guiada, es empujada por fuerzas que actúan a escalas que desafían toda comprensión humana. Todo este movimiento modifica, una vez más, la noción de tamaño galáctico. Porque si la galaxia forma parte de una corriente cósmica, entonces su extensión no puede definirse solamente por su masa o por su luz. La Vía Láctea tiene un territorio dinámico, un espacio que recorre y que forma parte de su historia. Imagina un río. El ancho del río es su tamaño físico, pero su longitud es también parte de su identidad. Del mismo modo, la trayectoria de la Vía Láctea a lo largo del tiempo es parte de su escala real. Cuando los astrónomos miden el movimiento galáctico, lo hacen comparándolo con la radiación más antigua del universo, el fondo cósmico de microondas. Esta radiación es el eco del Big Bang, un telón de fondo que llena todo el cosmos. Y al medir cómo la Vía Láctea se desplaza respecto a ese fondo, descubrimos que nos movemos a una velocidad asombrosa, tan alta que nuestra galaxia recorre el equivalente a la distancia entre el Sol y la Tierra
en una fracción de segundo. Este movimiento revela algo crucial. La Vía Láctea no solo tiene un tamaño físico, tiene un tamaño dinámico, un alcance definido por su participación en la estructura en movimiento del universo. Así, la pregunta ¿qué tan grande es la Vía Láctea?, se convierte en algo más profundo. ¿Estamos midiendo su forma? ¿Su influencia? ¿Su halo? ¿Su conexión con el supercúmulo? ¿O su movimiento en el cosmos? La respuesta es todo a la vez. La Vía Láctea es una estructura que cambia con el tiempo, que se desplaza, que crece y que interactúa con fuerzas mayores que ella. Y este movimiento continuo nos prepara para lo que viene en el siguiente capítulo. La colisión que transformará para siempre nuestra galaxia y redefinirá su tamaño en el futuro. Para comprender la verdadera escala de la Vía Láctea, no basta con examinar su estructura actual. También debemos mirar hacia el futuro, hacia el evento más dramático en la historia de nuestra galaxia. La inevitable colisión con Andrómeda. Este encuentro cósmico redefinirá la forma, el tamaño y la identidad misma de la Vía Láctea. Porque aunque parezca algo lejano, la colisión ya ha comenzado. No en el sentido visible, claro, pero sí en el gravitatorio. Los halos de materia oscura de ambas galaxias ya están interactuando, ya se están deformando mutuamente, ya están alterando lentamente la trayectoria de las estrellas. La danza ha empezado. Andrómeda y la Vía Láctea se acercan la una a la otra a unos 10 kilómetros por segundo. Eso es más de 390.000 kilos por hora. A esta velocidad, cubrirán la distancia que las separa, unos 2.5 millones de años luz, en aproximadamente 4.000 millones de años. Puede parecer una eternidad, pero en términos cósmicos es un parpadeo. Lo sorprendente es que esta colisión no será un choque en el sentido terrestre. Las estrellas no chocarán entre sí. Hay demasiado espacio entre ellas. En cambio, será un proceso de fusión gravitatoria. Una danza lenta donde ambas galaxias se estirarán, se deformarán, se mezclarán y finalmente se convertirán en algo completamente nuevo. El primer acto será espectacular. Cuando Andrómeda comience a acercarse, su disco se hará cada vez más grande en el cielo nocturno. Durante millones de años, parecerá crecer como una nube brillante y distante. Luego, la gravedad comenzará a distorsionar los dos discos. Ambas galaxias desarrollarán colas de marea, enormes arcos de estrellas arrancadas por las fuerzas gravitatorias. Regiones enteras del espacio se iluminarán con el nacimiento de nuevas estrellas, encendidas por el choque del gas interestelar. La Vía Láctea se deformará. Andrómeda también. Los brazos espirales se desgarrarán. El disco se torcerá. Miles de estrellas serán expulsadas del sistema, lanzadas a órbitas enormes alrededor de la estructura en colisión. Este no será un evento silencioso. Será un espectáculo de destrucción creativa. Después del caos inicial, las galaxias comenzarán a fusionarse. El núcleo de Andrómeda y el núcleo de la Vía Láctea orbitan uno alrededor del otro en una espiral descendente, perdiendo energía con cada vuelta. Este proceso durará cientos de millones de años. Finalmente, los dos centros se unirán para formar un solo núcleo galáctico masivo. Y así, la Vía Láctea dejará de existir como una espiral. El resultado final será una galaxia totalmente distinta, más grande, más masiva, más brillante. Milcomeda, como la llaman algunos astrónomos, una combinación de Milky Way y Andrómeda. Milcomeda será una galaxia elíptica gigante o una espiral monstruosa, dependiendo de cuánta rotación conserven los remanentes. Tendrá un tamaño mucho mayor que cualquiera de las dos galaxias originales. Y en este futuro, el tamaño de la Vía Láctea pasará de ser una cifra reconocible, 100.000 años luz,
a ser parte de una estructura de cientos de miles, quizá 1 millón de años luz de diámetro. La Vía Láctea no será destruida, será transformada. La Tierra, para entonces, seguirá orbitando el Sol. El sistema solar no chocará con nada, pero sí cambiará de dirección. Podríamos quedar expulsados a una órbita más lejana dentro de la nueva galaxia. O podríamos quedar atrapados en una nueva región llena de estrellas recién formadas. El cielo nocturno será irreconocible. La banda blanca de la Vía Láctea desaparecerá. En su lugar veremos un cielo poblado de estrellas de ambas galaxias mezcladas. Será hermoso, será inquietante, será el nacimiento de un nuevo mundo cósmico. Esta colisión redefine de nuevo el concepto de tamaño galáctico. Porque la Vía Láctea no tiene un tamaño fijo, tiene un tamaño evolutivo. Un tamaño que cambia con el tiempo. Un tamaño que crece, se fusiona, se transforma. La Vía Láctea no es una estructura estática, es un proceso, es una historia en desarrollo. Cuando pensamos en su escala, debemos pensar no en lo que es ahora, sino en lo que fue y en lo que será. Fue una protogalaxia pequeña, después una espiral estable, después una gigantesca espiral compleja, dentro de 4.000 millones de años, una elíptica masiva, dentro de 10.000 millones de años, parte de otra estructura aún mayor. La Vía Láctea es un capítulo dentro de una historia que continúa expandiéndose. En el próximo capítulo, exploraremos cómo este futuro choque afectará nuestra visión del universo y cómo nos ayuda a comprender que la galaxia nunca ha sido una entidad fija, sino una criatura cósmica en constante cambio y movimiento. Para comprender plenamente la escala de la Vía Láctea, no solo su tamaño físico, sino su papel en el universo, debemos mirar hacia adelante, hacia lo que sucederá después de la colisión con Andrómeda. Porque aunque ese evento será el acto más dramático en la historia futura de nuestra galaxia, no será el final. Será un paso más en un proceso cósmico que continúa expandiéndose y transformándose. La Vía Láctea no desaparecerá tras la fusión. En lugar de eso, evolucionará hacia una forma completamente nueva, influenciada por fuerzas que operan a escalas aún mayores. Y cuando observamos este futuro lejano, vemos que la pregunta ¿qué tan grande es la Vía Láctea?, se vuelve cada vez más abstracta. Porque la galaxia no solo cambiará de forma, sino también de contexto. Después de la colisión, la nueva galaxia, Milcomeda, ocupará un volumen mucho mayor que cualquiera de las dos galaxias originales. Su halo de materia oscura será monstruoso, posiblemente abarcando más de 1.5 millones de años luz. Su núcleo será brillante, compuesto por la fusión de 2 enormes concentraciones de estrellas, y su estructura interna estará llena de corrientes estelares, restos de antiguos brazos espirales y nuevas regiones de formación estelar. Pero incluso esta nueva forma no será permanente. Porque la colisión con Andrómeda no será la última. Dentro del grupo local existen otras galaxias enanas que eventualmente serán absorbidas por Milcomeda. Algunas ya están cayendo hacia la Vía Láctea hoy. Otras serán atraídas lentamente por la masa combinada de la nueva galaxia. Y a medida que estas pequeñas galaxias sean devoradas, Milcomeda crecerá aún más. El proceso continuará durante miles de millones de años. Cada galaxia ingerida añadirá masa. Cada corriente estelar se sumará al halo. Cada nueva fusión expandirá el tamaño visible y gravitatorio del sistema. Milcomeda no será estática. Será una galaxia en expansión continua. Pero el destino final no depende únicamente del grupo local. Depende del universo mismo. La expansión del universo continúa acelerándose debido a la energía oscura. Esto significa que, dentro de billones de años,
Las galaxias más allá del grupo local se alejarán tanto que quedarán fuera de nuestro horizonte observable. Ya no podremos ver a Virgo. Ya no podremos ver a Shapley. Ya no podremos ver ninguna estructura del universo lejano. El cosmos se fragmentará en islas gravitatorias. Solo las galaxias ligadas entre sí permanecerán unidas. Y Milcomeda será una de esas islas. En ese futuro lejano, la nueva galaxia será todo lo que quede del universo visible desde nuestro punto de vista. No habrá otros supercúmulos accesibles. No habrá filamentos visibles. No habrá señales externas que revelen la antigua inmensidad del cosmos. En ese entonces, el tamaño de la galaxia será, literalmente, el tamaño del universo observable para cualquier civilización que exista dentro de ella. El universo, visto desde ese futuro, se reducirá a una sola entidad. Una galaxia inmensa rodeada por un vacío que se expande eternamente. Paradójicamente, esto nos enseña algo profundo sobre la escala actual de la Vía Láctea. El universo observable define una parte de lo que consideramos su tamaño. La expansión cósmica define otra. La historia evolutiva define otra. Las colisiones futuras, otra más. La Vía Láctea no es una estructura rígida. Es un proceso en un universo que nunca deja de cambiar. Miremos desde una perspectiva aún más grande. Cuando Milcomeda se haya estabilizado, seguirá moviéndose dentro de la Niaquea, pero los efectos de la energía oscura separarán las estructuras más lejanas. Con el tiempo, incluso la Niaquea dejará de ser una región coherente. Los flujos cósmicos se desvanecerán. Los filamentos se estirarán. Las conexiones se romperán. Lo que hoy llamamos estructura a gran escala del universo dejará de existir en términos prácticos. Y cuando eso ocurra, el tamaño de la galaxia será definido únicamente por sus propios límites internos. Su halo, su luz, su materia oscura. Porque ya no habrá nada más con qué compararla. Esto nos lleva a una conclusión sorprendente. La Vía Láctea, o su descendiente futura, Milcomeda, podría convertirse, en la práctica, en el universo entero, para cualquier observador dentro de ella. Nada fuera será visible. Nada fuera influirá físicamente. Nada fuera podrá ser estudiado. El universo será una isla solitaria rodeada por un mar oscuro que crece sin fin. Y sin embargo, aunque parezca un futuro melancólico, también es un recordatorio poderoso. Un recordatorio de que vivimos en un momento privilegiado del cosmos, un momento en el que todavía podemos ver la estructura completa del universo, un momento en el que todavía podemos medir la escala de la Vía Láctea comparándola con algo mayor. Somos testigos de una época única, una época de luz, una época de conexiones, una época en la que el universo entero está al alcance de nuestros telescopios. En el próximo capítulo, exploraremos cómo los límites observacionales y las tecnologías modernas han cambiado nuestra percepción del tamaño de la galaxia y cómo los descubrimientos de las últimas décadas han ampliado dramáticamente lo que pensamos que es la Vía Láctea. Durante siglos, nuestra percepción del tamaño de la Vía Láctea estuvo limitada no por la galaxia en sí, sino por nuestras herramientas. Nuestros ojos, incluso cuando miraban al cielo con asombro, eran incapaces de revelar más que una franja de luz blanquecina. La sombra proyectada por miles de millones de estrellas y nubes de gas. Y por mucho tiempo creímos que esa franja era todo lo que existía. Pero la historia de cómo descubrimos el verdadero tamaño de la Vía Láctea es también la historia de cómo expandimos los límites del conocimiento humano. Es la historia de telescopios, mapas estelares, mediciones de distancia y, más recientemente, de misiones espaciales que han cambiado para siempre nuestra comprensión de la galaxia. En la antigüedad, la Vía Láctea no era vista como una estructura física.
Para los griegos era el camino de leche derramado por Hera. Para los romanos, un río celestial. Para muchas culturas indígenas, un puente hacia el mundo de los espíritus. Nadie imaginaba que aquella línea difusa en el cielo era una colección gigantesca de estrellas. El primer gran avance llegó cuando Galileo, con uno de los primeros telescopios rudimentarios, apuntó hacia la banda de la Vía Láctea y descubrió algo revolucionario. No era una nube, no era un gas, eran estrellas. Miles de ellas, demasiado lejanas para verse individualmente a simple vista. Ese fue solo el comienzo. En el siglo XIX, William Herschel intentó medir la forma de la galaxia contando estrellas en diferentes direcciones. Sin saberlo, quedó cegado por el polvo interestelar, concluyendo erróneamente que la Vía Láctea era un disco pequeño con el Sol en el centro. El error era comprensible. El polvo era invisible a los ojos humanos, pero bloqueaba la luz, engañaba los sentidos. No teníamos forma de saber que la mayoría de la galaxia permanecía oculta tras un velo oscuro. Todo cambió en el siglo XX, cuando los astrónomos comenzaron a utilizar la luz infrarroja y las radiofrecuencias capaces de atravesar ese polvo. De repente, regiones antes invisibles revelaron sus secretos. Brazos espirales, nubes gigantes de hidrógeno, cúmulos estelares enterrados en la oscuridad. Pero el avance más importante llegó cuando Henrietta Leavitt descubrió cómo medir distancias mediante las estrellas variables cefeidas. Su hallazgo permitió establecer la escala real de la Vía Láctea y demostrar que algunas nebulosas eran en realidad otras galaxias, mucho más lejos de lo que nadie había imaginado. Habíamos roto el límite. Habíamos ampliado la realidad. Sin embargo, la revolución moderna comenzó con las misiones espaciales. Primero Hipparcos, luego Gaia. Gaia, en particular, cambió todo. Este telescopio espacial ha medido la posición y el movimiento de más de 2.000 millones de estrellas, con una precisión sin precedentes. Con estos datos, los astrónomos pudieron reconstruir no solo la forma del disco, sino también las corrientes estelares del halo, los restos de fusiones galácticas, la oscilación del disco, la distribución de la materia oscura, las ondas causadas por colisiones pasadas. Gaia reveló que la Vía Láctea es un organismo vivo, en movimiento constante, lleno de cicatrices e historias ocultas. Y lo más importante, Gaia confirmó que la galaxia es mucho más grande y compleja de lo que pensábamos hace apenas 20 años. Pero incluso con estas herramientas, seguimos chocando con límites. Hay partes de la galaxia que no podemos ver directamente. El polvo todavía oculta regiones enteras. Las estrellas más lejanas son demasiado tenues. El halo es demasiado difuso. La materia oscura no puede verse de forma directa. Por eso, la ciencia moderna utiliza modelos, simulaciones y mapas dinámicos de gran escala para reconstruir lo invisible. Estos modelos combinan velocidades estelares, deformaciones en corrientes, patrones en el gas interestelar, simulaciones cosmológicas, la distribución del fondo de microondas. Cada capa aporta una pista. Cada pista revela un poco más del verdadero tamaño galáctico. Hoy sabemos que la Vía Láctea no mide 100.000 años luz, ni 150.000, ni siquiera 500.000. Dependiendo de la definición, la galaxia puede medir hasta 1.000.000 de años luz, de extremo a extremo. Pero esa cifra no es definitiva. La tecnología sigue avanzando. Los telescopios futuros, como el Roman Space Telescope y los próximos radiotelescopios de la red SKA, podrían duplicar nuestra visión del halo, o triplicarla, o incluso descubrir estructuras que no imaginamos. Podríamos estar viendo solo el 60% de la galaxia,
o el 40%, o menos. Cada mejora tecnológica nos muestra que estábamos equivocados antes. Cada nueva misión expande la frontera. Cada mapa reconstruye un poco más del rompecabezas. La Vía Láctea es más grande de lo que creíamos, y probablemente seguirá creciendo en nuestra percepción. En el próximo capítulo, exploraremos la última capa de esta expansión, las ideas filosóficas, incluso existenciales, que surgen cuando comprendemos que vivimos dentro de una estructura cuya escala supera cualquier expectativa humana. Cuando nos enfrentamos al verdadero tamaño de la Vía Láctea, algo extraño ocurre dentro de nosotros. A medida que la escala crece, de cientos de miles a millones de años luz, nuestras referencias humanas empiezan a desvanecerse. La mente intenta aferrarse a comparaciones, a medidas conocidas, a metáforas, pero ninguna sirve. Entramos en un territorio donde las distancias son tan enormes que dejan de tener significado cotidiano. Y aquí es donde la ciencia y la filosofía se encuentran. Porque comprender la magnitud de la Vía Láctea no es solo un ejercicio astronómico, es un ejercicio existencial. Cuando pensamos en la galaxia como un simple disco de estrellas, aún podemos imaginarla. Podemos visualizar el núcleo brillante, los brazos espirales extendiéndose, la franja luminosa que cruza nuestro cielo. Pero cuando entendemos que ese disco es apenas la parte visible, la piel luminosa de una estructura mucho más grande y compleja, todo cambia. De repente, la Vía Láctea se convierte en un halo de materia oscura que se extiende casi 1.000.000 de años luz. Un conjunto de corrientes estelares que envuelven toda la estructura. Una familia de galaxias satélites atrapadas en órbitas enormes. Un nodo dentro de una red cósmica que abarca cientos de millones de años luz. Un punto en un supercúmulo llamado Laniakea. Una gota en un universo en expansión constante, y al comprender esto, la galaxia se vuelve casi inimaginable. Pero esa imposibilidad de imaginar no es un obstáculo, es una puerta. Porque en la historia de la humanidad, cada vez que hemos ampliado nuestro sentido del tamaño del universo, hemos ampliado también nuestro sentido de nosotros mismos. Cuando descubrimos que la Tierra no era el centro del cosmos, cambiamos nuestra visión del mundo. Cuando descubrimos que el Sol era solo una estrella entre miles de millones, cambiamos otra vez. Cuando comprendimos que la Vía Láctea era solo una entre innumerables galaxias, volvimos a cambiar. Y ahora, al descubrir que la Vía Láctea es mucho más grande y compleja de lo que creíamos, nos vemos obligados a hacerlo de nuevo. ¿Qué significa vivir dentro de algo tan vasto? ¿Qué significa ser parte de una estructura que se extiende más allá de cualquier horizonte imaginable? ¿Qué significa que nuestro hogar cósmico está en movimiento, en expansión, en evolución constante? Significa que somos parte de una historia que es mucho más grande que nosotros. Somos parte de un proceso que comenzó miles de millones de años antes de que existiéramos y que continuará miles de millones después. Significa que nuestra identidad no está limitada por nuestra escala humana. Somos habitantes de una galaxia inmensa que fluye a través del universo como un río de estrellas. Pero aquí surge algo aún más profundo. La Vía Láctea no es solo un lugar. Es una perspectiva. Una forma de entender nuestro lugar en el cosmos. Porque cuando miramos el cielo nocturno y vemos esa banda luminosa cruzando el firmamento, no solo estamos viendo estrellas. Estamos viendo nuestro propio hogar desde dentro. Estamos viendo la luz acumulada de miles de millones de soles que forman parte de la misma estructura que nos dio origen. Somos materia de estrellas. Somos polvo de supernovas. Somos hijos del mismo proceso que construyó la galaxia. Y al comprender su escala, comprendemos mejor la nuestra.
La inmensidad de la Vía Láctea no debería hacernos sentir pequeños. Debería hacernos sentir conectados, unidos a una historia que empezó mucho antes que nosotros y que continuará mucho después. Unidos a una arquitectura cósmica que existe gracias a ciclos de nacimiento, destrucción y renacimiento. Unidos a todo lo que surgió antes de que existiera la Tierra y a todo lo que surgirá después. No somos observadores pasivos de la galaxia. Somos participantes. Somos fragmentos conscientes de un sistema inmenso. Y aunque la galaxia sea inconmensurable, eso no la hace distante. La llevamos en nuestros átomos. La respiramos en cada elemento que compone nuestro cuerpo. Somos parte viva de la Vía Láctea. Así, comprender su tamaño no es una lección astronómica. Es una invitación a ver el universo y a nosotros mismos de una forma completamente nueva. Una invitación a expandir nuestras ideas, nuestros límites y nuestra comprensión de lo que significa existir. Porque cuando aceptamos la escala real de la galaxia, dejamos atrás no solo las fronteras astronómicas, sino también las mentales. Y en ese nuevo espacio, amplio, profundo, luminoso, comenzamos a ver nuestra propia historia con los ojos del cosmos. En el próximo capítulo, concluiremos esta travesía reflexionando sobre lo que significa realmente vivir dentro de una galaxia tan inmensa. Y por qué esta comprensión transforma para siempre nuestra visión del universo. Después de recorrer las profundidades de la Vía Láctea, sus estrellas, sus corrientes, su halo, sus satélites, sus filamentos, sus destinos futuros y sus conexiones cósmicas. Llegamos al punto donde todas estas ideas convergen. Un punto donde la ciencia se encuentra con la emoción, donde los números se vuelven historias, donde la inmensidad del universo toma un significado íntimo. Porque comprender el tamaño real de la Vía Láctea no es solo entender una cifra astronómica, es comprender una perspectiva, una identidad, un hogar cósmico. La Vía Láctea es gigantesca, tan gigantesca que incluso sus partes invisibles superan por miles de veces lo que vemos en el cielo. Su halo se extiende a cientos de miles de años luz. Su influencia gravitatoria puede alcanzar casi 1.000.000. Sus corrientes estelares envuelven el espacio como huellas luminosas del pasado. Sus conexiones con Andrómeda y el grupo local revelan que forma parte de una estructura mucho mayor. Y su movimiento dentro de la Niaquea demuestra que no está sola, sino inmersa en un río cósmico que fluye hacia destinos remotos. La Vía Láctea no es una simple galaxia. Es un nodo dentro del tejido del universo. Un cruce de caminos gravitatorios. Un testimonio vivo de la evolución cósmica. Pero más allá de sus dimensiones físicas, la galaxia tiene otra escala. La emocional. Es la luz que vieron nuestros ancestros hace miles de años. Es el mapa que siguieron navegantes y pueblos antiguos. Es el origen de cada átomo en nuestros cuerpos. Es el telón de fondo de nuestras noches más silenciosas. Y cuando comprendemos cuán grande es realmente, algo se enciende dentro de nosotros. Comprendemos que nuestro lugar en el universo no es pequeño, es significativo. Es parte de una cadena impresionante de eventos que comenzó con estrellas que vivieron y murieron mucho antes de que existiera la Tierra. Somos el resultado de la evolución de la galaxia. Somos parte de su historia. Somos el capítulo consciente de un relato cósmico que se escribe desde hace miles de millones de años. La pregunta, ¿qué tan grande es la Vía Láctea? Es, al final, una pregunta sobre nosotros mismos. ¿Hasta dónde llega nuestra curiosidad? ¿Hasta dónde llega nuestro deseo de comprender? ¿Hasta dónde podemos expandir nuestras ideas, nuestra imaginación, nuestras fronteras internas? La astronomía no solo nos muestra distancias, nos muestra posibilidades. Nos recuerda que,
Aunque nuestra existencia es breve comparada con los tiempos cósmicos, nuestra capacidad de pensar, de sentir y de imaginar nos conecta con todo el universo. La Vía Láctea es grande, pero nuestra capacidad de darle significado es aún mayor. Y ahora, al finalizar esta travesía por su escala real, queda una reflexión final. Vivimos dentro de una galaxia que es antigua, inmensa y en constante cambio. Una galaxia que nos dio el material para existir. Una galaxia que seguirá evolucionando mucho después de que nosotros no estemos aquí. Pero durante este instante, este momento minúsculo en la historia cósmica, tenemos el privilegio de entenderla, de estudiarla, de admirarla, de maravillarnos ante ella. Somos la manera en que la Vía Láctea se conoce a sí misma. Y mientras sigamos mirando hacia arriba, mientras sigamos preguntando, explorando y soñando, seguiremos expandiendo no solo nuestro conocimiento del universo, sino también nuestro propio universo interior. Porque cada vez que descubrimos algo nuevo sobre la galaxia, descubrimos también algo nuevo sobre nosotros. Y ese es el verdadero tamaño de la Vía Láctea. No solo el que podemos medir, sino el que podemos sentir. Un tamaño tan grande como nuestra capacidad de asombro. Fin.